días, audiencia y personal docente que hoy nos acompaña. Damos inicio a la primera emisión del programa de podcast educativos. El tema de hoy es la lectura, escritura y cálculo mental en los estudiantes de secundaria. Pero para el desarrollo de nos acompañan los profesionales en docencia de Instituto Renovación Educativa. Por aquí tenemos a nuestros maestros, profesor Reinaldo Zazueta, tenemos al profesor Jonathan García, tenemos a Miss Gabriela, Miss Maribel Olivas, profesor Cristian Moroni y teacher Armando. Sean bienvenidos, sé que son unos especialistas, expertos en lectura, escritura y cálculo mental. Lo sabemos por todo el trabajo que ustedes hacen en las aulas de esta institución, de esta escuela, que los quiere y los aprecia muchísimo. Si bien sabemos que la sociedad dinámica y compleja en la que nos desenvolvemos demanda una educación básica que contribuye en el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo y permanente, de tal manera que nuestros adolescentes pues puedan enfrentar la creciente producción del conocimiento y puedan también aprovecharlo adecuadamente en cada situación de su vida cotidiana, en el diario de ellos. Y hoy la función de la escuela ya no es solamente enseñar a los alumnos que no saben, sino que queremos desarrollar en ellos la capacidad de aprender a aprender. Si bien esto significa que aprendan a pensar, a preguntar acerca de diversos fenómenos, sus causas, pero también sus consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, también a valorar lo que se aprende en conjunto con los otros, a eso que le llamamos colaboración. Pero sobre todo, tenemos que fomentar nosotros como docentes el interés y la motivación para aprender lo que van a requerir a lo largo de toda su vida nuestros educandos. Pero para lograrlo, pues es necesario el dominio de habilidades básicas de lectura, de escritura y de las matemáticas, sobre todo el cálculo mental. Por lo que el aprendizaje debe ser el eje central de los esfuerzos de todo nuestro sistema educativo. Y de esta manera, poder contribuir a garantizar para todos una educación de calidad, de equidad y de inclusión. Y para esto le doy la bienvenida al profesor Reinaldo Zazueta, quien nos va a hablar un poquito sobre la importancia de la lectura, la escritura y el cálculo mental en nuestros jóvenes de secundaria. Adelante, bienvenido, profesor. Sí, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos aquí para darles algunos tips sobre la importancia de fortalecer la lectura, la escritura y el cálculo mental en los alumnos, en los jóvenes del IRE, del Instituto de Innovación Educativa. Sí, cabe señalar que es de mucha importancia poder tener la lectura y la escritura son las bases para lograr una, un desarrollo cognitivo. La lectura y la escritura son fundamentales para el correcto desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que éstas se encargan de desarrollar el lenguaje, aumentan su vocabulario y mejorar la ortografía. Además, son mecanismos para transmitir ideas, opiniones. Por lo tanto, son instrumentos de suma importancia para todos. Sí, los alumnos, para todos los alumnos, en el proceso que les permite desarrollar la imaginación y el deseo de ampliar sus conocimientos. Ambas, la lectura y la escritura, son herramientas necesarias para que el alumno desarrolle su pensamiento cognitivo en el transmitir ideas, opiniones, así como también transmitir
algunos textos que él tiene en mente. Sí, algunas también tenemos, con mucho gusto, algunas estrategias para mejorar la lectura y escritura, tales como son, yo les propongo que lean juntos, es decir, que padres de familia y alumnos lean, agarrar un tema, un cuento corto de su agrado y que el papá y el alumno lo lean a la par. De esta manera vamos a mejorar a modelar la lectura fluida. Pero ¿cómo la van a hacer? El papá toma su primera línea y la lee, posteriormente el niño y así sucesivamente hasta llegar a la comprensión. ¿Y cómo lo van a comprender? Lo van a comprender este pequeño texto que leyeron entre dos, entre ellos papá y madre de familia y alumnos, perdón, lo van a leer con una serie de preguntas. ¿Qué entendiste de lo que leímos? ¿Esto qué, para qué sirve esto? Bueno, pues bien, esto te va a servir a ti para que promuevas la comprensión lectora. Con esto vamos a poder lograr que los estudiantes se conviertan en lectores habituales, es decir, que poco a poco se vayan integrando a los procesos de lectura. Sí, entonces de esta manera nosotros podemos decir que los chicos se están integrando a la comprensión lectora a través de estos hábitos. ¿Sí? También eh, pueden modelar la lectura, pueden leer en voz alta, pueden usar el diccionario. ¿Para qué motivo usarán su diccionario? Esto va a complementar la comprensión de algunas palabras que no entiendas en la lectura de ciertos libros, de ciertos temas, de ciertos cuentos que vayan leyendo. Es de mucha importancia el uso del diccionario para ampliar tu conocimiento, qué significa esa palabra. De esta manera poder comprender lo que está leyendo. ¿Sí? Entonces, esto es evitar corregir ortografías con planas. ¿Qué quiere decir? Que si en función de la ortografía algunos chicos se, se, se equivocan en las tildes, o que cuando zapato con S, la vemos maestros, hoy papás que le dicen, 50 veces la palabra zapato. Entonces, ahí no es muy correcto, muy de manera usual hacerlo así, sino que tratarle con de estas ciertas técnicas como el dictado de palabras que lleven Z, para que el chico se apropie de que algunas reglas de las palabras que llevan Z van así, pero no se va a lograr con hacer lo que llene planas y planas de palabras con errores ortográficos. Lo que sí podemos hacer para lograr una mejor lectura, una escritura, es hacer escritura de palabras que lleven 5 vocales en un estilo de letra muy determinada. De esta manera puede ser murciélago, eucalipto, entre otras, se pueden hacer unas, dos, tres planas, pero esto es con la finalidad de que el chico mejore la letra. Sí, y lo que estábamos mencionando anteriormente, que corregir ortografía con planas, eso no es indicado. Sí, es muy importante trabajar con las palabras que se le dificultan también, así como también estarlo supervisando en los trabajitos que está haciendo, ¿sí? Entonces aquí también tenemos eh, ejercicio para mejorar la escritura. Ya decíamos anteriormente uno de ellos, ¿sí? El dictado de palabras, escritura de textos cortos, ¿sí? Uso del diccionario, entre otros, ¿sí? Esas son eh, algunas estrategias para mejorar la lectura y la escritura, ¿ok? También tenemos algunas estrategias para mejorar el cálculo mental. Si ustedes me lo permiten, voy a hacer algunas, nada más, algunos de ellos. Analizar la tarea. ¿Qué me dejaron? ¿Sí? Utilizar el mayor número de estrategias para facilitar su comprensión. Primero, deberán de comprender las operaciones básicas para después automatizarlas, así como también los problemas en consecuencia de las operaciones aritméticas deben de partir de una medida de lo posible de la experiencia diaria del alumno, es decir, de alguna situación cotidiana, como hace rato, hace un momento anterior, lo mencionaba nuestra compañera y maestra directora, licenciada Magda, ¿sí? Que los problemas matemáticos siempre tienen que partir de una experiencia de la vida cotidiana del alumno, ¿sí? Entonces, cuando ellos
utilicen trabajos en el aula utilizando operaciones, es importante que ellos vean la tabla, pero en casa se van a encargar de memorizarlas con la ayuda de sus papás. Es así como les damos nosotros algunas técnicas de cómo desarrollar algunas habilidades para fortalecer la lectura y la escritura y el cálculo mental en la educación secundaria enfocada a los jóvenes. De antemano, por su atención, muchas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado estas pequeñas reglas. Que tengan un buen día. Gracias por su atención. Cuánto trabajo, qué responsabilidad conllevan, ¿verdad? Los maestros de español y de matemáticas con este programa, ¿no? De lectura, escritura y cálculo mental. Sin embargo, es trabajo de toda una comunidad educativa, como bien lo decía nuestro profesor Reinaldo. Tenemos que trabajar en conjunto, en colaboración, escuela, padres de familia, alumnos, ¿verdad? Para que todo este trabajo tenga mayores frutos y el aprender a aprender sea más significativo. Y con todo este trabajo de la lectura, la escritura y el cálculo mental, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha un programa llamado Sistema de Alerta Temprana, también conocido como CISAT, en el que son pruebas de evaluación en estas áreas. Pero para entrar a detalle tenemos a Miss Gabriela, quien nos va a platicar un poquito de este trabajo, de cómo se lleva a cabo, qué es, para qué sirve, para qué se ha implementado. Adelante, bienvenida, Miss Gabriela. Gracias. Bueno, a mí me tocó hablarles del CISAT, que como bien lo decía Miss Magda, es el sistema de alerta temprana. ¿En qué consiste el CISAT? Bueno, es un conjunto de herramientas que fueron diseñadas para obtener información oportuna de los alumnos que están en riesgo de abandonar la escuela o ya sea que no avancen en su aprendizaje. Bueno, esta prueba más que nada consiste en una evaluación de las competencias básicas que se puede llevar a cabo tanto en primaria como en secundaria para diagnosticar a los alumnos e implementar medidas para la mejora de sus aprendizajes. Esto más que nada con la finalidad o están enfocados en los alumnos que tienen rezago educativo, ¿no? La intención del CISAT más que nada es generar con los resultados estrategias de intervención oportuna y efectivas de manera que todos los esfuerzos que hagan los profesores de manera colectiva puedan lograr avances significativos en los aprendizajes del alumno o si bien en donde el alumno esté en rezago. Bueno, ¿en qué consiste esta evaluación? Bueno, esta evaluación se va a aplicar a los alumnos y plantea diferentes ejercicios, ya sea por medio de tarjetas, rúbricas, fichas de registro y lecturas. Hacen mucho hincapié que más que nada lo que les dio por sacar este programa la Secretaría de Educación Pública fue que llevaron a cabo una investigación en la que se vio que si no hay comprensión lectora, así como cálculo mental, el alumno difícilmente va a poder desarrollar otras asignaturas en cuanto a que llegue a lograr aprendizajes significativos. Y podemos darnos cuenta en las diferentes materias. Para esto vamos a ver con el profesor Jonathan de qué manera la importancia de la lectura y la escritura puede llevarse a cabo en cuanto a la materia de historia. Hey, muchas gracias, maestra Gabriela. Bueno, es la materia polémica, ¿no? La que le dicen historia y todos así como que, ay, qué aburrido, ¿no? Y dirán algunos, ay, pues qué fácil, ¿no? O sea, identificar la lectura y la escritura en la historia, ¿no? Qué fácil. Pues claro, de entrada podemos decir que nos sirve para leer los libros de texto y para escribir los trabajos que nos pide el maestro, ¿no? Todas las toneladas de trabajo, los resúmenes y eso. Podemos resumirlo. Y ya, ¿qué sigue? No, mentira, no, es broma, es broma. No, no acaba aquí, no acaba aquí. Es más complejo que eso, ¿no? Bueno, pero para entenderlo un poco mejor hay que viajar, hay que agarrar la máquina del tiempo y viajar, no sé, algunos 10,000 años atrás en el tiempo. Llegamos a un lugar donde efectivamente había actividad humana, ¿no? O sea, había gente, la gente pues
tenía que cazar, tenía que recolectar, la gente tenía que sobrevivir, ¿no? Había actividad humana, existían los pleitos, existían los cortejos, existía todo, ¿no? O sea, no era tan diferente como la sociedad actual, ¿no? Salvo, claro, la ciencia y la tecnología, pues estaban muy primitivas. Ahora estamos ubicados, para que sepan, estamos en la prehistoria, ¿no? Prehistoria, o sea, antes de la historia. Vamos a ver qué acontecimientos hicieron pasar la prehistoria a la historia, porque por ahí algunos dicen, ay, profe, pues claro, o sea, pues no usaban el celular, ya en la historia pues ya usamos dispositivos, pues no, o sea, dice mucho de broma, pero no, o sea, vamos a ver qué fue el parteaguas, ¿no? Para cambiar de prehistoria a la historia. Bueno, decimos que había actividad humana, pero en los mejores casos, la información se registraba en pinturas rupestres. Claro que nosotros sabemos de la prehistoria, no nomás por las pinturas rupestres, también por los artefactos encontrados, por los huesos, porque imagínense, o sea, si encontrábamos un esqueleto, decimos, ah, mira, un esqueleto humano, ah, pues era un ser humano. Encontramos ciertas características en la estructura de los huesos, decimos, bueno, era hombre o era mujer. Pero ya si vemos que en el hueso, adentro del hueso estaba una lanza, decimos, posiblemente esté ya muerto de una lanza que le pusieron, ¿no? Eso nos dice cosas. Las pinturas rupestres también nos dan información, ¿por qué no? Mirábamos ahí a todos rodeando al bisonte, rodeando a la presa, ¿no? Que principalmente era de cacería. Pero el problema con esto es que no nos dice mucho, pues, o sea, sí nos dice, nos plantea que obviamente se dedicaban a la caza, que cazaban ciertos animales, sí nos dice eso, pero no nos dice más de su cultura, pues, no nos da más información precisa. Además de que el problema del dibujo es que se presta mucho a la interpretación, ¿no? Porque habrá quien diga, oye, pues era un bisonte. No, estás loco, no era un bisonte, era una vaca. O habrá quien diga, no, ¿sabes qué? Es un alienígena, porque pues, ya ven que por ahí en History Channel se usa mucho eso de que todo lo de la prehistoria pues eran aliens, ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, eh, teníamos esa necesidad de registrar los acontecimientos y fue así que surge la escritura, ya como tal, o sea, ya como un medio que registra todo lo que pasaba. Entonces, una vez que se inventa la escritura, aunado a otros procesos como a lo mejor la agricultura, porque, o sea, la agricultura hizo al hombre sedentario, ¿no? Entonces, ya que el hombre ya estaba aquí sedentario, ya que no estaba de aquí para allá, pues tuvo más tiempo para desarrollar la escritura, ¿no? Ya que estaban en un lugar fijo. Entonces, la escritura es el parteaguas de pasar de la prehistoria a la historia. Así de importante es. O sea, empieza la historia porque empiezan a registrarse los acontecimientos, empiezan a registrarse los hechos y nosotros a estudiarlo. ¿Ok? Entonces, la escritura surge paralelamente en Sumeria y en Egipto. Hay diferentes opiniones al respecto, pero una muy acertada es decir que fue en el año más o menos 2900 antes de Cristo aproximadamente. Y con los sumerios surge una escritura cuneiforme, perdón, a base de cuñas, o sea, no era literalmente como el abecedario que tenemos hoy, era una escritura un poco más parecida a la arábica, la letra arábica, para que pues, más o menos entendamos. En cuanto a Egipto, era por medio de jeroglíficos. Claro, seguían siendo dibujos, pero estos dibujos ya tienen un significado, pues no era como la pintura rupestre, que incluso la pintura rupestre, algunos creen que tiene un sentido religioso, no tanto informativo. Entonces, ya que se inventa la escritura, la humanidad realmente empieza a avanzar, porque además de que se registran los eventos, se registran los hechos del pasado, también sirvió para transmitir el conocimiento. Porque antes era así de que el padre le decía al hijo, a ver, hijo, ven, te voy a enseñar cómo hacer una lanza, ¿no? O cómo curar esta enfermedad por medio de estas vallas, ¿no? Estas vallas rojas. Pero ojo, hijo, las rojas, si agarras las moradas te mueres. Sí, ¿no? Entonces se lo pasaba al hijo.
Y el hijo, el papá, pues eventualmente la esperanza de vida era muy corta, el papá pues ya no estaba cuando el hijo estaba más grande. Entonces el hijo decía, ¿cuál me dijo mi papá que era la buena, la roja o la lila? Voy a agarrar la lila, y agarra la lila y pues ahí queda, ¿no? Porque pues, no, es la memoria, pues es lo que él recuerda, pues no había algo escrito que decía, a ver, no me acuerdo, pero lo voy a revisar. Y es una ventaja que nos da la escritura, ¿no? Porque ya cuando ya las nuevas generaciones ya no tienen que pasar por ese conocimiento empírico, pues ya está ahí registrado el conocimiento y eso sirvió para agarrar el conocimiento que ya estaba y someterlo a un análisis, decir, ¿sabes qué? Yo pienso que sería mejor así, sería mejor así, y empieza la ciencia a avanzar y por lo tanto la civilización también, ¿no? Así de importante, de relevante fue la escritura hasta nuestros tiempos, ¿no? Ya no tienen que empezar las generaciones desde cero, ya hay un mundo de conocimiento. Imagínense nosotros, llegamos a este mundo, ya existía la electricidad. Algunos, bueno, nuestros estudiantes llegaron cuando el Internet ya existía. O sea, no tuvieron ellos que descubrirlo y que pasar los miles de años que han transcurrido desde que surgió la escritura. Todo el conocimiento, o la mayoría, ¿no? Porque seamos realistas, o sea, no toda la escritura se ha preservado, pero seamos realistas, casi todo el conocimiento sigue vigente. Y por ahí alguien puede decir, ay, hombre, pero la escritura ya ni se usa. Ahora se usan los videos, se usa el TikTok, el Blu-ray y todo eso, pero bueno, yo les puedo asegurar que en 10 años esos dispositivos, esas redes sociales van a ser obsoletas. Así como antes, ¿se acuerdan, maestros? No me dejarán mentir, los VHS, las películas esas que teníamos muchas y que ahí grabábamos de ahí, ay, mira, aquí tengo los videos de mi infancia. Ahora, ¿cómo le hacen? Ay, ¿cómo meto este VHS a mi reproductor de Blu-ray? Pues no, ¿verdad? Claro que hay maneras de decodificarse y de remasterizar. Hay maneras, ¿no? Pero siendo honestos, no es tan fácil, pues, como que llegar y pum, lo meto y ya, pues. Entonces, algo que hasta la fecha, estén donde estén, todavía nos sirve es un libro. Un libro lo abro, lo leo y ya. O sea, aquí está, no necesito que luz, que reproductor que transformarlo en formato no sé qué. Aquí está todo, o sea, aquí está el conocimiento escrito. Entonces, la lectura sigue siendo útil y sigue siendo fundamental. Si podemos respaldarla con videos de otros medios, pues bien, pero no podemos, al menos todavía, y no creo que algún día lo vayamos a hacer, pero no podemos desechar la escritura. Entonces, en conclusión, lo que es fundamental para la historia es la escritura para registrar los hechos, para ejecutar un análisis y la lectura, porque no he dicho de la lectura, ¿no? Pero evidentemente, si la escritura es importante para registrarlo, la lectura es importante para poder enterarnos, para poder entender. Porque ¿cómo vamos a saber lo que pasó? No vivimos en aquellos tiempos. Ni, por ejemplo, en la conquista, creo que no hay nadie vivo, a no ser que sea un vampiro o algo por el estilo, pero no hay nadie vivo de la conquista actualmente, salvo quizás Chabelo, pero pues para que encuentren a Chabelo y le pregunten, pues está difícil, ¿no? Entonces, si queremos enterarnos de qué pasó en la conquista, yo le pregunto a una persona y me dice, pues no sé, yo no viví en ese tiempo. Bueno, pero afortunadamente hay escritos que nos relatan, hay diarios que nos relatan y con eso nos podemos dar una idea. Claro, no vamos a tomar como verdad absoluta lo que encontramos, porque por ahí dicen que la historia la escriben los vencedores, pero sí podemos hacer un análisis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues leyendo, por medio de la lectura, y es importantísimo la comprensión lectora. Y ya para terminar, algo que quiero agregar, que aquí entra también la lógica. Porque, por ejemplo, si en un escrito me dicen, no, pues yo me elevé al cielo y estuve allá en el cielo volando, visité todo el mundo y ya regresé. Y ese texto data de, no sé, 1000 años antes de Cristo. Entonces ahí entra la lógica, entra a decir, oye, pues lo miré en un libro, está en un libro, está en un escrito, pues debe ser verdad, ¿no? Pues la lógica me dice que muy probablemente sea metafórico. No es que esté mintiendo, o sea, no es como decir, ay, qué mentirosos se pusieron a mentir. No, a lo mejor es parte de una metáfora.
a lo mejor nos quiere decir algo más, pues hay un trasfondo, pero para entender ese trasfondo hay que ver en qué tiempo fue escrito, por quién, qué hacía esa persona, porque si era un poeta, pues oye, pues ahí está la respuesta, ¿no? Pero si era un científico, ahí sí es como decir, pues está raro, pero de todos modos hay que investigar, ¿no? Entonces, en conclusión, esa es la importancia de la lectura, la escritura y también lo lógico, el pensamiento lógico matemático. Acuérdense que la lógica es una rama, sí, es una ciencia, pero es como una rama mezcla entre la matemática y la filosofía. Entonces, también en la materia de historia es importante el pensamiento lógico matemático. Fíjese, profe Jonathan, esto me evocó a muchísimas cosas, ¿no? A la parte de cómo, primero que nada, cómo nace desde la prehistoria, cómo nos vino hablando usted, cómo se dio todo el proceso de la escritura. Y es verdad, los ahorita todo lo tienen, está a la mano, igual a lo mejor nosotros también lo tuvimos, todo que ya estaba inventado, estamos en un área fácil y cómo están dejando de lado al no pensar, como ya la vida se dice está resuelta en tecnologías, en todo, se pierde la parte de la creación donde entra la lógica matemática, la parte de la invención, del escribir y cómo incitamos nosotros a los estudiantes a motivarlos para que lean, para que escriban, simplemente para que piensen. Te hago una analogía con tal de que pienses, ¿no? La importancia de esto. Y se cree que todo lo que está registrado en los libros es verdad. Pero, o realidad, cualquier persona podemos escribir un libro. Y será verdad lo que escribió en su autobiografía, el que decían que era del circo, de aquí de los Rolex, de no sé qué. ¿Será verdad, por ejemplo, la historia de este personaje? ¿Será verdad la historia de los personajes de la historia? ¿Les entretiene a los estudiantes hablar de este tipo de temas, de que lean? Simplemente dice, es en historia, vamos a leer, ya el alumno pone un mecanismo de defensa donde dice, ay, no quiero. Pero ¿cómo si le decimos, oigan, vamos a hablar de esta historia, lo que pasó antes, y el entusiasmo y la creatividad del maestro para hacerles llegar este tipo de contenidos puede hacer que los estudiantes se interesen, que crean y generen su propio aprendizaje? ¿Y cómo es que a final de cuentas nosotros tenemos unos planes y programas y lo estamos sacando de unos libros educativos y lo que evoca para los estudiantes, las sensaciones, las creencias que se generan también a partir de esto? Porque he escuchado muchísimas clases de historia y veo el entusiasmo de los alumnos por conocer sobre la Segunda Guerra Mundial, de entrar en polémica sobre esto y generan un pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo va de la mano la lectura, la escritura y el pensamiento? O sea, el razonamiento de las matemáticas para entrar en vigor en una asignatura que es muy, muy compleja. Pero no podemos dejar de un lado de la importancia de la lectura, de leer, de qué les gusta a los chicos. ¿Les gusta un libro de historia? ¿Les gusta un libro de matemáticas? ¿Les gusta un libro de biología? Los chicos son mega diversos y en nuestra comunidad educativa tenemos una variedad, desde los que les gusta el terror, la ciencia y ficción, distintos géneros literarios, y la verdad que vamos en un buen paso en nuestro ámbito de literatura, ¿sí? De entrar a este mundo que te abre la mente, digamos, cuando tú te abres un libro, abres tu mente. Y esto es importante. Pero ¿qué pasa en los chicos al momento de leer y escribir sus propios sentimientos? Cuando ellos leen un libro, que van a la biblioteca o que van a una librería y seleccionan, este libro se me antoja leer, quiere decir que hay una compaginación, que hay un vínculo entre el libro y tu vida personal. Desde el momento de leer o la portada o leer la sinopsis del reverso, de la contraportada. Entonces, ¿qué emociones nos trae la lectura juvenil? Y de esto pues nos va a hablar un poquito Miss Maribel Olivas, que es experta en emociones, que ella nos ayuda aquí en el instituto a trabajar con el equilibrio emocional de nuestros estudiantes. Bienvenida, Miss Maribel, adelante. Hola, sí, buenos días.
Pues referente a lo que menciona el maestro Jonathan, es muy interesante la historia. Sin embargo, aquí en la cuestión de las emociones, es importante resaltar, por ejemplo, que antes de los 80, por ejemplo, por allá de los 83, surge lo que es las inteligencias múltiples. Antes se definían que la inteligencia del ser humano lo definían en esos dos aspectos, en el aspecto matemático y en el aspecto de lectoescritura. Entonces, para decir que un estudiante, un alumno o un hijo era inteligente, tenía que ser bueno en esos aspectos. Entonces, a partir del 83, un psicólogo en Harvard sacó esa cuestión de las inteligencias múltiples y el cual también las emociones. Y ya a partir de esa apertura de, no recuerdo el psicólogo, pero fue en la Universidad de Harvard, donde la música, habilidades de la música y en otros aspectos que los estudiantes desarrollaban, no es que ya no lo definían como inteligencia solo si sabías matemática y solo si tenías buena habilidad en la cuestión lectora, ¿no? Ahí es muy importante resaltar que ya a partir de esas fechas que estamos hablando del 83, ya se da la importancia a las inteligencias múltiples que tiene el ser humano y dentro de ellas está lo que es la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? Por supuesto que es importante y yo creo que en todas las partes y en todos los aspectos de nuestro ámbito social, escolar, emocional, está lo que es la escritura y, por supuesto, la lectura y las matemáticas, ¿no? El pensamiento lógico. En este caso yo les voy a hablar un poquito sobre las emociones en la importancia de la lectura. Bueno, primeramente me gustaría hablarles sobre, no sé si han escuchado ustedes sobre las neuronas espejos. Entonces, las neuronas espejo pues nos da una explicación de la importancia del cómo cada persona, ya hablando de persona, ya después me voy a trasladar a un libro. Por ejemplo, si una persona está triste o si una persona está feliz, nos proyecta. La explicación de la teoría de la neurona espejos nos proyecta la felicidad. Ustedes no han sentido, por ejemplo, en una ocasión donde una persona está súper triste o inclusive en un velorio está llorando, aunque no es nada ni un familiar, te sientes y sientes ganas de llorar. Entonces, ahí es la explicación de las neuronas espejos. Entonces, al momento de nosotros leer un libro, ¿qué pasa? Esas neuronas espejos se trasladan porque nosotros, el personaje de nosotros, se mete en el personaje y dependiendo qué estás leyendo va a ser la emoción, ¿sí? Y por ejemplo, hablando de la cuestión narrativa, que también es algo importante, por ejemplo, hay una terapia de hecho que se llama narrativa. Terapia narrativa ya sea basada en soluciones o basada en problemas. ¿A qué se refiere en la escritura? Escribir mi historia de vida, a partir de esa historia de vida el paciente va a analizarlas, inclusive no ocupas ir a terapia para, por ejemplo, descargar por medio de la escritura una emoción y te liberas. Que esa es la explicación sobre pues, la historia, la terapia narrativa, pues hay varios autores involucrados dentro de ella. Entonces, por supuesto, ¿qué pasa con nuestras lecturas? Nos trasladamos. Yo creo que la maestra Magda ahí, ella me traslada al momento de contar un cuento, ustedes lo han vivido, se mete al personaje, lo interpreta. Entonces es ahí donde es eso que estamos leyendo. Incluso nos imaginamos hasta si hay un aroma, el río, lo escuchamos, si realmente estamos centrados en la lectura, ¿no? Entonces, a partir de la lectura y de los libros y de la narración, las emociones fluyen. Y dependiendo, inclusive, también la lectura da seguridad, ¿sí? Da empatía, amor, placer. Y, por ejemplo, si un estudiante o incluso si nosotros mismos no leemos antes de ir a una clase,
no nos va a dar esa seguridad que tenemos, porque el tener argumentos sobre los temas que se están tratando, el yo tener ese conocimiento me da seguridad. Y en un estudiante también la importancia de conocer, porque ya leí, y 100% estoy de acuerdo también con el maestro de español, Reinaldo, que también al leer tú te vas corrigiendo. Yo me pongo a leer un libro, y de hecho ahí está mi esposo a un lado, a veces le, oye, ¿qué es esto? Si no me da el concepto, lo busco. ¿Por qué? Para esa comprensión. ¿Sí? Entonces es ahí la importancia, y por supuesto, a lo mejor en los años, como dice el profe Jonathan, antes de los 80, inclusive antes de Cristo, no le daban importancia a lo que es la inteligencia emocional. Solo le daban importancia a lo que es las habilidades matemáticas y lectoras. Ahora en día, pues ya existe la única diferencia que podría yo decirle, y es lamentable, por ejemplo, que la inteligencia, lo que es la inteligencia intelectual, que le llamamos, esa no cambia. La inteligencia intelectual la tenemos desde el primer día, se va a ir desarrollando a partir de los 5 años, ya te puedes medir la inteligencia intelectual y esa difícilmente la vas a mejorar porque es algo que lo traes. Pero la inteligencia emocional es la buena noticia, que es la que puede cambiar y la que tú puedes hacer cada día mejorarla. Esa va cambiando y por supuesto la puedes ir mejorando. Esta es mi aportación y si tienen una duda, pues hay que buscar Google. No es verdad. Pues es todo lo que podría compartir sobre, yo creo que las emociones se relacionan mucho con la lectura y por supuesto la escritura. Sí, creo que muchas de las cosas que dijo me trasladó al aula realmente, y sí vemos, por ejemplo, de cómo muchas veces un libro, una canción, cobijan a los chicos, ¿sí? El significado que esto le da, hay ocasiones que ellos leen y se involucran tanto en la historia que empiezan a sentir las sensaciones, empiezan a vivir las sensaciones. Sí. Y tenemos cierta cantidad de alumnos nosotros actualmente que se han refugiado en grupos musicales por las letras que tienen, que refleja sus situaciones actuales y se sienten protegidos por esa música, por esas canciones, por esas, no sé, el grupo. No sé exactamente cuál es la parte que les llama, pero se han refugiado y lo he escuchado por varios alumnos que dicen, es que yo me siento bien cuando escucho las letras esas. O es que estoy escuchando esta canción y es lo que yo estoy viviendo. Cómo también la parte de la venta de la música, de hacia quién va dirigido, de la parte de la publicidad, de la mercadotecnia, influye en esta área de las emociones con los es con este fin. Que es muy gratificante escuchar a un alumno que dice, me encantó el libro porque, y hace un argumento, porque quiere decir que lo interpretó, que lo sintió y lo vivió. Y me gustó también mucho la parte donde dice, es verdad, estás leyendo. Y el río corría y el agua verde. Esta parte tan expresiva de algunos tipos de texto, de algunos autores que escriben así, no, te pone hasta la piel chinita. Y simplemente, y si dejamos un libro, y si dejamos una canción, está la tele. Estás viendo una serie, estás viendo una novela y te sientes empoderada del género que estás, así te sientes. Y se te olvida todo tu mundo un momento. Sí les ha pasado, ¿verdad? De que están así viendo una serie, vamos a ponerle la de Selena, vamos a poner la última, y luego te metes en el personaje, te enrolas, como dicen los chicos, en lo que está viviendo y se te olvida todo lo que hay detrás de ti. Ah, pero te sientes la Selena, te sientes la hermana con la que de la batería, o te sientes el papá. ¿Cómo nosotros nos metemos? Y es una comprensión finalmente. No todos los que ven la tele tienen la habilidad de poder entender los mensajes que hay dentro de la comunicación de la televisión. No todos, y también depende de los rangos de edad. Pero todo eso es
sentir y emociones. Y para que yo comprenda o trate de mejorar estas habilidades comunicativas y del razonamiento, requiero primero sentir. Entonces, me gusta mucho esta participación de Miss Maribel y también la parte fundamental dentro de los estudiantes, que es el poder tener fuentes de investigación, poder hablar de autores, que Miss Maribel así nos transmitió su información. ¿De dónde viene? ¿Quién lo sustenta? ¿Qué autores y qué teorías hablan de tales cosas? Y esto es importante, que cuando los chicos se expresan tengan este tipo de habilidades, no habilidades, sino de herramientas, que digan, yo saqué esta información, si la sacaste de Google, de Wikipedia, bueno, decir, yo la saqué de Wikipedia, tal página. Ah, bueno, yo investigué esto que dice tal persona, tal autor, y eso entra también en el conocimiento, porque hay autores que hablan de distintas áreas, que escriben de distintas formas, y también entra en todo este proceso. Si vamos a hablar de un cálculo mental, si vamos a hablar de Albert Einstein, si vamos a hablar de Aristóteles, si vamos a hablar de quien sea, que los alumnos sepan de quién se están hablando, por lo menos auditivamente, que tengan un reconocimiento, aunque no sean expertos en los temas, pero cómo nosotros poder sustentar nuestros argumentos. Esta parte me gusta muchísimo. Y la comprensión lectora, la lectura en voz alta también influye muchísimo, ¿no? De cómo yo me puedo decir, soy una de las personas que leo en voz alta. Se los juro, me puedo leer un libro completo y lo leo en voz alta. Parezco loca, ¿no? Hablando en voz alta, pero le doy mejor entonación. Le doy entonación, le voy buscando la parte para entenderlo mejor, respetando los signos de puntuación, dándole las pausas que son necesarias, da distintos significados, y cómo esto da pie a la comprensión lectora. Ahorita que Miss Maribel decía de cómo leemos y lo vamos narrando, leemos un mensaje de WhatsApp y decir, hasta el tono le leemos de la persona que nos lo envió. ¿Sí o no? Es verdad. Leemos el tono de la persona que nos envió. ¿Por qué? Porque cuando lo pones en mayúscula, no me gritó. Es verdad, me gritó, dice, porque está todo en mayúscula. O si dice, es más, el que te digan no, dice uno, ay, no, qué egoísta, nomás me puso no. No, queremos todo el discurso. Como o el va. ok. El ok. Es como, me ignoraste. No me contestaste nomás porque sí. Pero es cómo le vamos dando esta dicción a las palabras que leemos, ¿no? Y esto pues obviamente tiene muchísimo que ver con estos procesos que llevamos a cabo, de cómo comprendemos lo que leemos o lo que escuchamos. Y para esto también nosotros trabajamos con el segundo idioma, que ahorita es el inglés, impartido por el teacher Armando, y él nos va a hablar un poquito de cómo también en el inglés tiene mucho que ver estas habilidades básicas del conocimiento de todo ser humano. Porque se necesita de todo en comprensión, en lenguaje, en audición, etcétera, etcétera. Pero teacher, adelante, usted sabe de este tema y nos va a platicar un poquito. Muchas gracias, Miss. Pues ahorita la investigación que se hizo pues fue un poco de la relación con las matemáticas en el idioma inglés, y pues realmente si nos ponemos a pensar, muchas veces tanto matemáticas como inglés para los chicos en estas etapas son como el tope, o sea, esto es más difícil, esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque pues son retos, ¿no? Son retos que nos llevan pues a otras partes que normalmente no estamos acostumbrados a nuestro idioma, porque normalmente lo escuchamos y te entiendo por qué, porque me estás hablando en mi idioma. Es algo más sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, tanto el inglés como las matemáticas son habilidades, son procesos. Y vamos a revisarlo un poquito así, desde este punto de vista, ¿no? Desde que son habilidades. ¿Cómo voy a pues generar un dominio en ambas? Pues con la práctica, ¿no? Llevando a cabo pues las ejercicios, realizar ciertas dinámicas, ¿cómo podría decirlo? Ciertas prácticas diarias
para yo tener un entendimiento mejor. ¿Cómo voy a dominarlo? Pues practicándolo, ¿no? Nos dice aquí, pues entrenan varias partes, son similares en varias partes. Entrenan, perdón, varias partes muy similares, por ejemplo, la memoria. Cuando nos enfrentamos, dice, a un proceso matemático, nosotros estamos ejercitando mucho nuestro cerebro, lo ponemos a prueba la mente y pues lo estamos retando, ¿no? Como les digo, es un reto grande para muchas personas el llegar a resolver algunos problemas. Pero si lo seguimos haciendo mucho en la práctica, como les digo, ¿esto qué va a hacer? Que nos va a llevar a hacerlo con mayor velocidad, nos da mejor respuesta de nuestros estímulos, podemos ser más rápidos, hábiles, tanto mentalmente como en nuestros procesos. Y pues ahora imagínense si intentamos hacerlo en otro idioma, si intentamos generarlo en otro idioma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar esto? En este caso, nosotros aumentaríamos muchísimo lo que es la flexibilidad cognitiva. ¿Qué viene siendo esto? ¿Qué es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar, una conducta y pensamiento a nuevas situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas, ¿no? Básicamente lo que ocurre es que nuestro cerebro se da cuenta que pensar en la resolución de un problema en nuestro idioma materno, de nuestra lengua madre, ya no es, pues, digamos, ya no funciona. Vamos a tener que pensarlo en inglés. ¿Por qué? Porque va a ser más rápido. Vamos a hacer este proceso más rápido. No es lo mismo. Si me están hablando en inglés, yo lo voy a pensar en español, después te lo voy a traducir y después te lo voy a decir. No, ya no me va a funcionar así, sino que para intentar ser más rápido, digamos, como una competencia. Si yo tengo 5 alumnos y les estoy preguntando en inglés, ya sea les estoy preguntando en inglés, problemas matemáticos, no es la misma que uno me saque la cuenta, me la piense en español, se ponga a buscar cómo decirlo en inglés y después me lo diga, sino que el otro lo sacó en inglés rapidito y me lo dijo. Lo que va a hacer nuestro cerebro es adaptarse. Va a ir adaptando para pues funcionar de mejor manera, ¿no? También, vamos a pasar a otra cosita aquí, nos ayuda a nuestra comprensión lectora. ¿Cómo? Lo bueno pues ahorita de nuestros estudiantes, digamos, es que son jóvenes, son muy jóvenes, ellos absorben muchísimo todo como una esponja. Lo que pasa con ellos es que pues ellos aprenden pues a mayor velocidad que nosotros, vocabulario, ya sea ecuaciones, lo que sea, cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra, ¿no? Ellos pueden aprender un poco más rápido que nosotros. Y realmente los números y los símbolos matemáticos es algo con lo que se inicia desde preescolar. O sea, es un conocimiento que ellos ya traen en sí, es solamente ponerlo en práctica, como les digo. Si queremos dominar algo, es ponerlo en práctica. Pues de esta forma, nosotros podemos hacer que las matemáticas tomen un poquito más de importancia en el inglés y en el desarrollo de los estudiantes, o sea, porque realmente muchos dicen, ¿y a mí de qué me va a servir esto? Muchísimo. Es como lo mencionaban hace rato, no solamente es para las personas que se dediquen a esto, sino lo usamos en toda nuestra vida diaria, o sea, lo utilizamos para pedir algo en el súper, para sacar cuentas, para sacar los porcentajes, para sacar los descuentos, etcétera, ¿no? Ya sea, nos dice aquí, ¿quiénes hablan este tipo de idioma? Dice, ya sea negocios o finanzas, y pues normalmente a largo plazo, ¿no? Nos dice, perdón. El oído y la capacidad lectora se desarrollan gracias al idioma, nos dice aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito poner muchísima atención porque ya no me lo estás diciendo en español, ya no es un 2 más 2. Ahora me lo estás cambiando en otro idioma, tengo que ponerte más atención. ¿Eso qué va a pasar? Aparte que me va a mejorar el oído, va a mejorar mi comprensión, también va a hacer que yo ponga más atención y llegue a tener mejores decisiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no le voy a prestar atención a fulanito. ¿Por qué? Porque necesito concentrarme acá, porque si no, no te voy a entender nada. De acá, el aprender matemáticas en inglés, estamos acabando con un problema tan frecuente, pues que viene siendo como la falta de atención, o sea, el dispersamiento de los alumnos. Y pues esto los obliga a ellos a tomar más atención para llegar a comprenderlo, ¿no? Hace que los estudiantes puedan pensar de una forma diferente y abran la mente para, pues, para captar todas las especificaciones que tienen, pues, estos problemas o estas situaciones que nos están planteando en el otro idioma, ¿no? Y pues, hasta aquí estaría la participación. No sé si gustan complementarlo. Sí, teacher. ¿Cómo me encanta esto que dices? Y por ahí ya lo había escuchado entre los diálogos que hemos tenido, la parte de que es un entrenamiento. Realmente las habilidades de comunicación
lenguaje y de cálculo mental es un entrenamiento. Por ejemplo, para escuchar el idioma inglés, sí, es verdad, necesitas más atención, pero para la atención hay un entrenamiento. Ujú. Y eso lo realizan acá nuestros estudiantes en educación socioemocional, ¿sí? Que llevan la concentración, hay episodios de memorización, o sea, son distintas destrezas que se adquieren acerca del lenguaje y la comunicación. Entonces, entramos al inglés y lo haces doble. A mí sí me pones algo muy complejo, pero por ahí dicen, bueno, es que si vas a ver una película, léela en el idioma original. O sea, vela, ponle subtítulos si quieres. Al momento de poner los subtítulos, vas generando una lectura, una comprensión y una velocidad, y además de la fluidez de la lectura. Por eso dicen que para los niños es muy bueno también el utilizar los karaokes, porque eso te va dando la velocidad lectora. Díganme si no les pasa a ustedes cuando estamos en un karaoke, así, todo bien afinado, así como cantamos bien bonito todos, ¿verdad? Así, estamos al karaoke, pero si no sabes respetar los signos de puntuación, la velocidad y todo, pues se escucha un desorden. Y esto nos pasa, que hasta los vecinos dicen, mejor apaguen eso. Sí, quien hizo el karaoke, quien lo escribió, quien puso la letra en ese video, y no le puso acentos, sino le puso coma. Y hay personas que sí leemos correctamente, o sea, que respetamos todos estos signos, esta parte de la ortografía, pues también cometemos el error de que no damos los tonos normales. Porque si somos más de dos personas, uno lee bien y el otro lee mal y ya se hizo también un desorden. Entonces, ¿cómo entra este proceso de la lectura en distintas versiones? ¿Y cómo influye? ¿Y cómo la vemos en asuntos tan cotidianos? Pero eso tiene el razonamiento. Eso tiene un pensamiento. Y tiene la organización de ideas. Entonces, esto nos da pie para que nuestro cerebro empiece a agilizarse, pero todo este trabajo es por entrenamiento. Si yo quiero de repente que un alumno de primaria llegue y lea así nomás porque sí, no, requiere de práctica. Tenemos alumnos nosotros al aplicar el CISAT en el que no respetan signos de puntuación. Por lo tanto, lo mismo. Cuando estoy hablando con una persona, en mi caso, sí me pasa, ¿no? Si de repente me está leyendo un mensaje de WhatsApp, que alguien le envió algún chisme por ahí, pero estaba escrito sin signos y él lo lea tal cual como está, no lo entiendo igual, porque no es lo mismo compro que compró. ¿Y cómo vamos viendo estos mensajes? A pesar de que el idioma inglés no tiene acentos, por ejemplo, sí tiene entonaciones, tiene verbalización. Y en otros idiomas no es lo mismo leer, escribir y escuchar. ¿Por qué? Porque son habilidades extras a nuestro idioma materno que tenemos. Entonces, y hablando de entrenamientos, hablamos de que tenemos que trabajar y reforzar esto, porque si no lo hacemos, no vamos a lograr avanzar o mayor dominio. Entonces, ¿qué hacemos con los alumnos que salen bajos en el CISAT? Tenemos que trabajar en estas habilidades. Ese es el objetivo del CISAT, detectar a aquellos alumnos que requieren apoyo o fortalecimiento para desarrollar habilidades básicas de la vida. Son las elementales que tenemos ahorita. Entonces, este entrenamiento también requiere el cálculo mental. Nosotros trabajamos mucho tiempo el cálculo mental por la aplicación de Kahoot. Y los alumnos así lo tenían. Ese tipo de entrenamientos por segundos, por mecanizado. Pero ellos creían, el CISAT así lo aplicamos por Kahoot. ¿Para qué? Para que lo vieran de forma de juego. De una forma más entretenida que a presentarles las tarjetas. Finalmente también les contemplábamos los segundos allá en la aplicación. Pero ¿qué pasa? Que los chicos creen, como a ellos les llegó la novedad de Kahoot por cálculo mental, ellos creían que esa herramienta digital era para cálculo mental. Y de repente llega por ahí el profe Omar y les dice, les tengo un Kahoot. ¡Ay, no, cálculo mental!
y realidad de cómo las herramientas de comunicación, las TICs, han llegado a abrir muchos panoramas. Ahorita con la educación virtual pues lo ampliamos muchísimo más, pero dentro de esto también hay partes fundamentales para el desarrollo del cálculo mental, aplicaciones, estrategias, herramientas, pero todo esto con el ingenio ¿de quién? De nosotros, de los docentes, que somos los que estamos, que diseñamos y planificamos las estrategias de intervención didáctica a llevar dentro de un aula, ya sea presencial o virtual. Pero el profesor Cristian Moroni sabe muchísimo de esto, tiene conocimientos matemáticos infinitos, es un experto, es muy bueno. Así que, profe, adelante. Muchas gracias. Y sí, ahí entra la importancia del cálculo mental, ¿no? Porque al final del día, pues el cálculo mental es como un ejercicio, es como si ejercitáramos un músculo de nuestro cuerpo. Si vamos al gimnasio, practicamos pesas o hacemos ejercicio regularmente, es imposible que no nos facilite actividades cotidianas que hacemos diariamente. Si queremos mover algún objeto pesado, si necesitamos correr para alcanzar el camión, pues no nos vamos a quitar porque estamos practicando continuamente ejercicio. Entonces, de la misma forma, el cálculo mental afecta en todas las áreas, en todas las demás áreas, en todas nuestras actividades diarias, en las que requiere nuestro pensamiento lógico, matemático, en lo que requiere que demos una respuesta rápida. Y por eso es la importancia del cálculo mental. Hemos escuchado mucho que los alumnos dicen en ocasiones en las clases que requieren operaciones matemáticas. No, pero ¿para qué nos va a servir eso en nuestra vida? No lo vamos a utilizar. Pero sí está afectando directamente en nuestra capacidad de análisis, en nuestra capacidad de pensamiento, al momento de realizar los ejercicios matemáticos, al momento de pensar, de hacer cálculos en nuestra mente, estamos ejercitando esa parte. Y pues el cálculo mental es eso, es una herramienta matemática que nos sirve para mantener en forma nuestra mente. En nuestra vida cotidiana, muchas cosas que hacemos requieren o nos exigen poner en marcha la mente para realizar cálculos matemáticos. Por ejemplo, si observamos el reloj, tenemos que llegar a una hora, a las 4, por ejemplo, a algún lugar. Si observamos nuestro reloj y son las 3:35, pues rápidamente sabemos, 25 minutos me faltan para llegar al lugar. Y inconscientemente hacemos esos cálculos matemáticos en nuestra mente. Pues, si vamos a la tienda y compramos algo, pagamos con una cantidad y es tanto, y sabemos, nos tiene que sobrar tanta cantidad. Y contamos el dinero y ya nos vamos a nuestra casa. Y son quizás actos cotidianos que quizás no requieren una destreza muy avanzada en cálculos matemáticos o en operaciones matemáticas, pero sí se utiliza y estamos ejercitando esa parte. Quizá ya hay otro tipo de actividades donde requiere un poco más. Si queremos calcular algún porcentaje de algún descuento, ya ahí requiere un poquito más de operaciones matemáticas. Entonces sí necesitamos pues ejercitar más la parte de cálculos matemáticos en nuestra mente. Y bueno, fomentar este ejercicio entre los estudiantes les ayuda a explorar diferentes vías para calcular y operar con los números y favorece la adquisición de habilidades de concentración y atención. Lo esencial es que los estudiantes comprendan que hay diferentes modos de trabajar con los números y que tan solo tienen que escoger el más apropiado para cada cálculo. La práctica del cálculo mental contribuye a adquirir la comprensión y sentido del número, proporciona versatilidad e independencia de procedimientos y ayuda a la reflexión para decidir y elegir. Este método despierta el interés y la capacidad de concentración. El cálculo matemático, a diferencia de otro tipo de cálculo, como el cálculo escrito, por ejemplo, o el cálculo con computadora, ya tenemos dispositivos que nos resuelven la vida, ¿no? No necesitamos pensar. Pero a diferencia de esto, pues el cálculo mental, pues no tenemos datos escritos, sino que los imaginamos o los pensamos, los almacenamos en nuestra mente y eso ayuda también a
a mejorar nuestra memoria a corto plazo. Ejercitamos también esa parte. No utilizamos papel, podemos utilizar los dedos quizás, a diferencia de otro tipo de cálculo, que podemos escribir los números, podemos hacer las operaciones y las estamos visualizando. En esta parte pues estamos imaginando los números, imaginando las operaciones en nuestra mente. Entonces nos ayuda también a ejercitar la parte de la imaginación. Y encontré tres beneficios en los que nos ayuda el cálculo mental. Uno de esos es que nos ayuda a desarrollar la memoria a corto plazo. Cuando realizamos mentalmente una operación, sobre todo las operaciones con más de 2 números, de 2 cifras o más, tenemos que guardar en algún momento o uno o más de esos números en nuestra memoria de corto plazo para recuperar los segundos más tarde. Por ejemplo, si hacemos operaciones yo puse aquí 11 por 12, por ejemplo. Pues para hacerlo más fácil, quizás multiplicamos 10 veces el 12, son 120, y ya después nada más le sumamos otra vez el 12 y ya obtenemos el resultado. Pero necesitamos guardar ese número primero en nuestra mente para después hacer la suma. Entonces, pues nos beneficia mucho en nuestra memoria a corto plazo. Yo estaba pensando ayer que miré este ejemplo, en que desde la primaria pues nos aprendemos las tablas de multiplicar, pero siempre llegamos hasta el 10. Y quizá ya no seguimos aprendiendo, ya no seguimos ejercitando esa parte porque requiere un poquito más pues, de concentración, de almacenar esa información en nuestra mente y hacer otra operación. Además de multiplicar, ahora tenemos que sumar un número más. Entonces, quizá dejamos de hacerlo y si lo siguiéramos practicando, a lo mejor supiéramos las tablas de multiplicar hasta el 100 o no sé, tuviéramos más capacidad. Otro beneficio es que nos ayuda a aumentar nuestra rapidez mental. Cuanto más rápido somos capaces de realizar mentalmente una operación, mayor rapidez mental estamos ganando. Y no me refiero a ser capaces de recitar de carrerilla las tablas de multiplicar, porque eso no implica procesamiento mental, sino sencillamente recuperar información almacenada en la memoria de largo plazo. Entonces también nos ayuda en nuestra rapidez mental. Y es aquí donde el cálculo mental nos beneficia en nuestra vida diaria. A lo mejor se nos presenta una situación donde requiera una respuesta rápida, ¿no? Situaciones de emergencia quizás. Y si tenemos esa agilidad mental o destreza mental para pensar, podemos encontrar una solución rápida a algún problema. Es ahí donde ayuda el resolver problemas matemáticos. En todo el transcurso de mis estudios, incluso en la universidad, hay problemas que quizás nunca van a tener aplicación en la vida diaria. Nos ayudan a tener concentración y a buscar una solución para algún problema real. Pues. Entonces, si se nos presenta una situación de emergencia en nuestra vida y tenemos esa agilidad mental, pues quizá vamos a encontrar una solución rápida, ¿no? Y nos puede salvar de algún problema, de algún peligro. Y otra es que nos ayuda a encontrar estrategias de pensamiento para aplicar en la resolución de problemas. Igual, por ejemplo, en las tablas de multiplicar, batallamos mucho con las del 7, con las del 8, pero ya cuando llegamos a la del 10, decíamos, la del 10 es la más fácil. Y después nos dábamos cuenta de que la del 9 pues también era muy fácil porque era como la del 10, pero le restábamos el número al que multiplicábamos, ¿no? Entonces ahí encontramos un método, una manera de resolver esta opción y pues nos aprendíamos muy fácil la tabla del 9. Igual la del 11, ¿no? Era como multiplicar por la tabla del 10 y sumarle el número que le estábamos multiplicando. Entonces, el cálculo mental también nos ayuda a eso, a encontrar estrategias o a encontrar métodos para resolución de problemas. Y bueno, el cálculo mental ya para cerrar o finalizar, pues favorecen la concentración, favorecen la atención, favorecen la agilidad que tenemos nosotros para reaccionar a resolver problemas o nuestro pensamiento. Y favorece nuestro sentido del numérico o de los números, de comprensión numérica.
favorecen el desarrollo de la capacidad lógico-deductivo y favorecen la memorización. Y pues esto es mi aportación sobre el cálculo mental. Hay que practicarlo. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Y eso, continuamos con la parte del entrenamiento, de la práctica. ¿Qué nos pasó para aprender las tablas de multiplicar? ¿Por memorización? A mí me las enseñaron por memorización. Y uno por uno, hasta la cancioncita me ponían para que me las aprendiera. Y ahí estaba mi mamá agarrada conmigo para que me aprendiera las tablas de multiplicar. Y ahora en la actualidad es distinto, porque ahora te llevan al razonamiento lógico deductivo de que las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones tienen ciertos componentes que son similares y que una forma de estructurar es la misma para la otra. Entonces, es distinto. Yo, por ejemplo, a mi hija no me han dicho, maestra, póngala a memorizar, póngala a estudiar las tablas. Hasta ahorita no. Cuando te dicen estudiar es memorización. Cuando los chicos se agarran a estudiar para un examen, se ponen a leer, a releer, para tratar de memorizar lo más que puedan y no lo que aprendieron. Entonces es mucho más factible que un alumno te llegue a pasar un examen. A mí me encantan los exámenes, si dijeran, ¿no? Cuando yo estudiaba no me gustaban esos, pero ahora sí me gusta aplicarlos. Los exámenes de preguntas abiertas, porque ahí realmente sabes lo que ellos aprendieron. Si pones opción múltiple, le puedo atinar, la verdad. Pero si ya lo hago de qué aprendieron ellos, es más fácil saber si lo sabe, si lo aprendió. Y tiene esa variable de qué pueden escribir ellos con sus palabras, con su vocabulario, con un ejemplo, que también, si el ejemplo lo aprendieron o lo razonaron, bueno, está bien. Entramos en estas habilidades, ¿no? Le digo, a mí no me gustaba cuando era estudiante, por supuesto. Ahora sí me gusta aplicarlo a los alumnos. Y entramos en procesos de que todas las habilidades también tienen que ser evaluadas y tienen que ser retroalimentadas. Y abro diálogo aquí con todos. ¿Qué pasa? Porque hemos hablado muy bonito, la verdad, y ojalá todos pudiéramos desarrollar y que nuestros estudiantes el 100% tuviera el lenguaje, la comunicación y las matemáticas en un nivel avanzado, en un nivel esperado, ¿no? Ojalá, estamos en desarrollo, lo estamos haciendo, lo vamos poquito a poquito con el trabajo, la colaboración de toda nuestra comunidad educativa. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que son detectados en un CISAT? Los estudiantes que nosotros mismos en nuestro quehacer diario detectamos de que tienen dificultades en el aprendizaje, porque tenemos alumnos nosotros con necesidades educativas especiales, ahora llamadas barreras de aprendizaje, pero también tenemos alumnos con discapacidades ya un poquito más fuertes. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo estos procesos y sacar el provecho máximo de ellos? Hablo diálogo, ¿no? Con ustedes. Pues, si usted me lo permite, aquí con los chicos que tienen barreras de aprendizaje, que sí las tienen, yo me he dado cuenta que hacen más ellos que los que no tienen barrera de aprendizaje. Porque primeramente está el apoyo de su papá, está el esfuerzo de ellos y el interés también. Tenemos un Diego, tenemos a otros chicos de primer año, son 3, 4, que bien así, no lo hacen tal y cual, pero están interesados. Y sin embargo, aquellos chicos que tienen toda la capacidad, todo el intelecto y que pueden desarrollar esa capacidad de aprendizaje al 100%, no lo hacen. Entonces, y le ponen las mismas estrategias a los mismos. Dices tú, esto lo va a hacer mejor, el que tiene la capacidad normal para desarrollar sus trabajos con aquella habilidad que lo tiene y lo posee, no lo hace. Más sin embargo, aquellos chicos que tienen la barrera de aprendizaje, como es mi amigo Diego, como es esta Lupita me sorprende a mí que cada vez que yo la tomo 2 veces por semana es poco, me saca algo nuevo. Sí, en cambio un Samuel que tiene toda la capacidad no lo hace porque no quiere. No tiene ninguna limitante,
La única limitante es la flojera, la falta de disponibilidad, la falta de responsabilidad. Entonces, vamos allá y a pesar que los retos son los mismos, a pesar que las propuestas son los mismos, no lo hace. Entonces, y si tú quieres, a los dos los motivas, a los dos les pones frases bonitas de que salgan adelante y tú puedes, no lo hace. Entonces, nosotros, el equipo docente y líder de secundaria, estamos haciendo todo el esfuerzo por eliminar esas barreras de aprendizaje que tienen los niños, pero en ciertos no hemos podido. No porque no quieran, no es que no sepan, pero es que no quieren. Entonces ya lo trata el departamento de psicología, el departamento a través de las técnicas socioemocionales, a través de diversas técnicas, y no quieren desarrollar sus habilidades que poseen. Entonces dices tú, pues nosotros estamos haciendo lo máximo porque ellos alcancen el perfil de egreso, en este caso de tercera secundaria, de estos chicos, más no quieren. Aún sin embargo, yo reconozco y aplaudo y felicito a los chicos que de una manera u otra están saliendo adelante con su gran esfuerzo y dedicación de cada uno de los grados con los chicos que tenemos barreras de aprendizaje. Es Sí. que es bien, profe, disculpe la interrupción, pero es bien bonito planificar. Uno se siente soñado cuando planifica creativamente y dice, uy, no, lo que preparé para la clase de mañana está padrísimo. Y se emociona, la verdad, uno con todo lo que propone. Y muchas veces la intención de ciertas actividades van a alumnos con barreras de aprendizaje o tienen, y ahí entran las dificultades. O no hay inexistencia, ahorita que estamos en virtuales, no prende la cámara y entran todas estas partes que se sale de nuestras manos, que ya no podemos hacer nada cuando habíamos diseñado esas estrategias especiales para ellos. Que en esto entramos en la parte del programa de reforzamiento escolar que preparamos. Es para todo el grupo, sin embargo, va enfocado a ciertos estudiantes que andan ahorita un poquito más bajos, pero ahí están las situaciones o los factores que influyen. ¿Qué ha pasado por estos alumnos? Porque no quiere decir que sean alumnos malos, quiere decir que son alumnos con ausentismo escolar, alumnos que tienen cámaras apagadas y no interactúan, no participan, y eso pues les repercute en la cuestión de la socialización, de la retroalimentación de las actividades, problemas para subir evidencias. Ahí nosotros pues no podemos evaluar el proceso que se llevó a cabo en la clase virtual. Como decían, es muy claro, es muy diferente el estar en un aula presencial a estar en la virtual. Y es mucho esfuerzo, pero es esfuerzo para todos. Entonces, ¿cómo viene implícito toda esta parte del trabajo? Les digo, uno se sueña cuando planifica, pero sobre todo alaba al maestro, lo motiva cuando dices, qué bonita me salió la clase, me siento satisfecho de lo que hoy pude lograr y de lo que se hizo, de cómo hice a estos alumnos que yo quería, ese objetivo que le puse, eso que cambié, porque uno planifica pero modifica mucho ya en la clase. Dice, eso que cambié me sirvió. Qué bonito se siente, ¿verdad? Qué satisfechos nosotros como docentes. Sí. Entonces, maestros, ¿alguien más desea aportar para cerrar la sesión? Porque mientras hablaban, todos nos quedábamos con nuestras ideas en la mente del querer participar, del querer decir. Si no hay más por el momento, pues agradezco muchísimo, muchísimo el que nos pudieran compartir tanto sus experiencias, su investigación, y agradezco mucho la preparación que hemos tenido para llevar a cabo este podcast, para saber cómo es la estructura, para vivenciarlo, para ver si nos funciona a nosotros como una estrategia que podamos implementar de forma transversal. Pero es muy importante decirles o cerrar este círculo enfatizando que leer y escribir y también realizar operaciones matemáticas, pues son habilidades esenciales para la toma de decisiones informadas. El empoderamiento
y la autonomía personal, pero también para una participación activa en la sociedad. Y esto fue palabras de ustedes que lo mencionaron, lo dijeron, de cómo todo esto está en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Y pues contar con estas habilidades marca posibilidades muy distintas de progreso en la vida de cada uno de nuestros chicos, adolescentes de secundaria, por lo que su desarrollo debe ser el eje central de los esfuerzos de todo el sistema educativo. Acuérdense que el aprendizaje es centrado en el estudiante y de esta manera nosotros podemos contribuir y garantizar una educación para todos. Y hacemos lo posible porque sea de calidad, con equidad e inclusión. Promover el desarrollo de estas habilidades en los alumnos de secundaria es parte elemental de la educación que Instituto Renovación Educativa emprende. Por lo que todos nosotros, el colectivo docente, debemos priorizar la atención, el seguimiento, la evaluación y retroalimentación de este tipo de habilidades. Y que ese seguimiento, que esa evaluación sea de forma oportuna, de hacer las detecciones, de poder hacer intervenciones en el momento adecuado, cuando las detectemos. Y para esto se requiere una consolidación de la comunidad educativa, de nosotros, la comunicación de nosotros docentes. Y así poder implementar mecanismos que nos ayuden a abatir el rezago educativo. Hasta aquí cerramos la primera emisión de un podcast educativo llevado a cabo por todos los docentes de secundaria de Instituto Renovación Educativa. Agradecemos infinitamente la participación, el enfoque y la disposición de todos nosotros. Estamos muy contentos de las participaciones, del entusiasmo y sobre todo del cariño que tienen a nuestros estudiantes. Maestros, gracias infinitas por este día participar en algo nuevo, en algo distinto. Gracias, maestros. Hasta aquí cerramos nuestro podcast. Yo sé, caritas felices todos.